Amables televidentes, buenas noches. El Canal 2 de Global TV en la ciudad de Cali y el Grupo Multisectorial les presentamos una vez más el programa informativo semanal Nuestra Gente. Hoy estamos acompañados de dos periodistas. Esperamos que en el curso del programa nos llegue un periodista más invitado a esta mesa de opinión. Tenemos a Carmen Alicia Sarmiento. Ella es periodista del noticiero CNC y ha trasegado por el periodismo hace muchos años en prácticamente todos los medios radiales y televisivos de la región, y desde hace 6 años está al frente de la dirección informativa del noticiero CNC. Fue protagonista de un incidente periodístico de la semana que termina en una rueda de prensa que ofreció el gobernador Héctor Fabio Useche, y nos convertimos en noticia nacional no tanto por el contenido de la rueda de prensa, sino por aquellos hechos un poco bochornosos que se presentaron. A ella la hemos invitado porque queremos conversar y pedirle sus opiniones periodísticas sobre todos los temas que están ocurriendo en el Valle del Cauca. Carmen Alicia, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Alberto, y anticipo mi saludo cordial a los compañeros de mesa, al exdiputado Norberto Tascón y a Gustavo Muñoz, de este nuevo gremio bien interesante para la región y obviamente para todos los televidentes del Canal 2. Y también nos acompaña Norberto Tascón. Él ha sido diputado a la Asamblea del Valle del Cauca, ha sido director de INCIBA, es decir, ha sido funcionario público, pero también es periodista, y ahora mismo se desempeña en la mesa de opinión, en la mesa de analistas que la cadena Super tiene todos los días, desde las 8 de la mañana en sus emisoras aquí en Cali y el Valle del Cauca. Buenas noches, Norberto, gracias por haber venido. Muy buenas noches para Carmen Alicia, encantado de tenerla en esta mesa, compartiéndola, e igualmente al doctor Tejada, al doctor Muñoz y a la amable audiencia que nos da la oportunidad en esta noche de tocar temas tan importantes, de tanta trascendencia como todo lo relacionado con el movimiento de la gobernación del Valle del Cauca. Y también está obviamente nuestro codirector, el presidente del gremio Grupo Multisectorial, Gustavo Muñoz. Sí, buenas noches a todos los televidentes, a la mesa, Norberto, Carmen Alicia. Esperamos pues contribuir desde la mirada empresarial a la situación que tenemos hoy en el departamento del Valle del Cauca. Bien, estamos comenzando mañana la Semana Santa en todo Colombia y en todo el mundo, y pareciera que el Valle del Cauca sí que va a estar en Semana Santa, en una semana de contrición, en una semana de crucifixión. Esperemos también que termine en una semana de resurrección. Entonces le hemos pedido a nuestros panelistas invitados que hablemos de qué significa política, económica, institucionalmente lo que está pasando con el Valle del Cauca como departamento. En menos de 3 años hemos tenido 6 gobernadores, y en menos de 3 meses el gobernador elegido el 30 de octubre del año 2011 hoy es suspendido por la Contraloría General de la República. Esto tiene muchas implicaciones para el desarrollo del departamento, para la posición del departamento y para lo que significa en la vida normal de los vallecaucanos. Carmen Alicia, le pido a usted que introduzca su primer análisis como periodista. Es muy importante que vamos a hablar con periodistas. Muchísimas gracias, Alberto. Pues a ver, trato de resumir mi posición de la siguiente manera. Primero, comparto muchísimo con Claudia López el hecho de que tenemos la captura, en el Valle del Cauca sí que se registra esto de la captura del Estado por parte de mafias, pero también de grupos políticos. Entonces, cuando empiezan a registrarse los acontecimientos que ya la región y el país conoce, pues hay gente que incluso empieza a decir, bueno, me da igual si lo tiene Juan Carlos Martínez Sinisterra, o si lo va a tener el grupo de Guinzardi, o el grupo de Lloreda, o el grupo de Dylan Francisca, o alguno de los grupos políticos de la región, y obviamente esos linajes y abolengos de los que también hablaba el exgobernador Héctor Fabio Useche, hoy suspendido, tenemos que decir, entre tanto, exgobernador. Yo no tengo ningún favoritismo con ninguna de las personas que ha estado en el poder, pero sí tengo la visión de que efectivamente desde Juan Carlos
Abadía, el departamento ha sido tomado por el grupo de Juan Carlos Martínez Sinisterra, pero también siento que el gobierno nacional está realizando una injerencia indebida en el Valle del Cauca. Yo creo que si las cosas, si se hubiese respetado la Constitución y las leyes, el cauce normal del departamento del Valle habría sido la realización de elecciones atípicas, como se había convocado y que finalmente no se hizo con el argumento del invierno. El año pasado. El año pasado. Jorge Homero Giraldo, estoy segura, habría sido el gobernador de esas elecciones atípicas con el apoyo del Partido Conservador, en ese marco de ese convenio, de ese acuerdo que habían hecho los dos partidos políticos. Hugo Aymar Delgado, a su vez, habría ganado las elecciones en octubre pasado con el apoyo del Partido Liberal, y hoy no estaríamos en todo esto. Pero el gobierno nacional decidió ni respetarle la terna al partido, así no nos guste el tema del PIN y del mío, algunos sectores, pero pienso que se le dio respetar la terna o haber convocado a las elecciones atípicas. Ese era el cauce normal. Hoy estamos en esta varaunda porque también el gobierno nacional le mete mal la mano al Valle del Cauca. ¿Y su primera impresión, Alberto, cuál es? A ver, yo comparto con Carmen Alicia en gran parte el análisis que ha hecho, en razón a que hoy el Consejo de Estado, en un fallo que se produjo ayer, le ha dicho al gobierno nacional: ustedes cometieron un error. Declaró nulo el decreto por medio del cual dejaba al exgobernador Lurido encabezando al Valle del Cauca, pero lo que esto nos demuestra exactamente es que no se ha respetado la democracia, y a mí me parece que hay que tener otro elemento, Carmen Alicia, que es condicionante, y es que los gremios económicos del Valle están ejerciendo una presión muy profunda, porque ellos se sienten desplazados efectivamente por esa nueva corriente política que ha comenzado a entrar, o que entró en el Valle hace aproximadamente 15 años, 10 años, y que llevó prácticamente a colocar a Juan Carlos Martínez Sinisterra como el jefe político con la capacidad de mover en el Valle del Cauca todas las estructuras, no solamente a nivel municipal, sino a nivel departamental. Luego, yo comparto, es que los vallecaucanos pareciese que no sintiéramos. Los vallecaucanos nos hemos quedado estupefactos ante lo que nos hacen, y ese es el llamado que nosotros estamos haciendo permanentemente en estas mesas, para decirle a los vallecaucanos: es que tampoco podemos echarle la culpa toda al Estado, ni podemos echarle la culpa a toda la registraduría, si no sentimos la necesidad imperiosa de salirnos a elegir bien. Porque han habido oportunidades. Social, como sociedad andamos muy mal, como seres humanos individualmente considerados, el contexto que terminamos teniendo es el mismo, o sea, somos una sociedad permisiva. Ve, dame el voto por Julano, no, pero es que ese es corrupto, pues es que aquí todo el mundo roba, entonces votemos por los, o sea, tenemos una crisis de valores muy grave. A ver, escuchemos la primera opinión de Gustavo Muñoz en este panel que estamos iniciando. A ver, ya habiendo nombrado a los gremios y al sector empresarial, primero, nosotros estamos muy preocupados porque, y salgo a relucir una frase de Fabio Rodríguez: no hay empresa sana con una comunidad enferma. Si el entorno está enfermo, por más de que los empresarios seamos exitosos hacia adentro de nuestras empresas, hay una responsabilidad social, empresarial y ambiental que está en el entorno, y eso toca la política, eso toca la alcaldía, el departamento y el gobierno nacional. Sí, hay un centralismo muy fuerte, los gremios estamos muy preocupados, pero estamos tratando de que haya esa articulación pública-privada de lo que todo el mundo habla. Hablan los privados, hablan los gremios, hablan los políticos, y nos llaman a eso. Nosotros estamos dispuestos a apoyar la democracia, pero también nos preocupa cómo se hace. Entonces los gremios, algunos gremios están jugando un partido independiente, pero hemos visto que nos estamos tratando de colocar de acuerdo, estamos participando mucho en el bloque regional parlamentario, con los representantes a la Cámara, con los senadores, se han logrado algunas cosas. En toda parte hay intereses privados, pero a veces esa clase política nos llama a la articulación privada, pero solo en campaña, y no hay participación cuando realmente están ahí. Sí estamos muy preocupados por el centralismo, por la mano que le mete el gobierno central al Valle y lo quiere manejar de allá. Yo les quiero pedir que nos permitan pedirle a nuestros periodistas que nos muestren la nota que hemos preparado, una de 3 notas que hemos preparado, para ambientar las opiniones que en algunos estamentos vallecaucanos se han comenzado a generar en torno a la crisis de gobernabilidad que vive hoy nuestro departamento.
Los vallecaucanos quedaron consternados por la decisión que entregó ayer en las horas del mediodía la Contraloría General de la Nación de suspender en la función de su cargo al doctor Héctor Fabio Useche de la Cruz, delegando como gobernador encargado al doctor Aurelio Iragorri para dirigir los destinos del Valle. Esto tiene muy preocupados a los bayunos, pues no saben qué pasará con el trabajo que se ha adelantado por 3 meses con el doctor Useche. Muchos coinciden que el Valle ha perdido gobernabilidad y que es un barco sin timón, pues su destino lo rige el alto gobierno desde la capital de la República. Una situación desafortunada donde vemos cómo nuevamente nos imponen funcionarios desde la ciudad de Bogotá, y creo que esto es una violación contra todos los procesos que se vienen adelantando aquí en nuestro departamento. Yo pienso que sí, al gobernador le han hecho una persecución que es netamente política. De todas maneras, hay que tomar las cosas con mucha calma, y a él decirle que se aferre mucho a mi Dios y que tenga fe en que todo le va a salir por el buen camino. ¿Qué opina usted de ahora en adelante? ¿Qué pasará con el Valle? Pues lo más importante en este momento es que se siga trabajando en el plan de desarrollo, que estos procesos que se han venido adelantando y los temas que allí se definieron pues puedan mantenerse, debido a que es un plan de desarrollo social enfocado a las necesidades de la gente, y que esto no se vaya a ver perjudicado por esta situación de gobernabilidad en el departamento. La falta de democracia hace parecer que la elección popular no fuera necesaria, ya que en el último cuatrenio el Valle ha tenido que atravesar por la destitución de un gobernador y la suspensión de otro. Lamentable eso que le vuelve y le sucede al Valle del Cauca, que nos respeten, que respeten las normas, que respeten la Constitución. El doctor Héctor Fabio Useche fue un gobernador electo por más de 450.000 personas que validaron ese respaldo para que él llegara a gobernar y regir el norte del Valle del Cauca. Es injusto que ahora vuelva a punta de un plumazo, vuelvan y saquen a un gobernador del Valle del Cauca y quieran nombrar personas que no corresponden ni siquiera al grupo político para que continúen con su plan de gobierno que está a punto de llevar a la Asamblea para su realización durante estos 4 años. Son las decisiones y las cosas injustas que hace el gobierno nacional, que irrespeta a los vallecaucanos, y pues esperemos que las acciones y la defensa del señor gobernador puedan llevar adelante y aclarar todo este tema que ha sido una injusticia desde todo el punto de vista. ¿Y cree usted qué pasará de ahora en adelante con el Valle? No, pues que nos van a irrespetar. Cada vez que no les convenga que llegue un gobernante, pues lo van a sacar, lo van a buscarle cómo enlodar su nombre y cómo poner en duda su integridad y su honestidad. El pueblo confirma que la decisión que se tomaron en las urnas no se ve reflejada en un gobernador por encargo. Pues efectivamente, con esta situación quienes resultan más afectados somos nosotros los vallecaucanos, por la desinstitucionalización que se nos crea con esta figura del encargo y de todo lo otro, que más allá de una discusión de orden jurídico o técnico, conceptual, lo que refiere esto es la frustración que están dando a los sueños de los vallecaucanos, la imposibilidad pues de permitir que nosotros los vallecaucanos ejerzamos el poder de nuestro Valle del Cauca. Entonces esto, más que hacerle el juego a la figura jurídica y buscar los abogados y las personas que lo defiendan, es un llamado a los vallecaucanos a que nos unamos en torno a la defensa de nuestros intereses, a que estemos pendientes de los llamados que nos haga nuestro movimiento y que busquemos la forma de acompañar el movimiento y defender a quien nosotros mismos los vallecaucanos ya elegimos como nuestro gobernador, al doctor Héctor Fabio Useche, que fue el que nosotros decidimos. La voluntad popular del Valle del Cauca dijo que era nuestro gobernador para estos 4 años y no otra persona que nos quieran imponer a través del escritorio o a través de argucias jurídicas, como ya lo planteé. Parece que el gobierno nacional y algún sector de la sociedad vallecaucana nos está poniendo a pasar una situación crítica, fruto del egoísmo, del clasismo y del racismo que experimentamos en este departamento. No es el primer acontecimiento triste y lamentable que, motivado por un sector de la sociedad vallecaucana, materializa el gobierno nacional. Ya se dio otra hora con el doctor Juan Carlos Abadía, y hoy de alguna manera el gobierno nacional le vuelve a dar un raponazo al departamento del Valle del Cauca, a los sectores populares, a quienes mayoritariamente tomaron la decisión de elegir al doctor Héctor Fabio Useche como gobernador, encargando a una persona que como profesional no nos tiene ningún merecimiento. Yo pienso que el doctor Aurelio es un excelente profesional, un excelente amigo, tengo una relación de amistad con él, pero ha sido encargado de la gobernación del Valle de manera ilegal por el señor presidente, y por tanto estamos obligados, quienes acompañamos al doctor
Héctor Fabio Useche, en su aspiración a la gobernación del Valle, a demandar este acto que encarga de la gobernación del Valle de manera ilegal, lo repito, al doctor Aurelio Iragorri, en contra de la ley 1475, que es la nueva reforma política, misma que fue tramitada por el Ministerio del Interior en el periodo que acaba de terminar, el año que acaba de terminar. La clase política hace un rechazo enérgico a las medidas adoptadas por el gobierno central en contra de los vallecaucanos y de la clase emergente de nuestra región, puntualizando que hay una discriminación selectiva en contra de los líderes, en el cual los vallecaucanos dieron su voto de confianza en las urnas, informó Elizabeth Gallego. Bien, ya hemos escuchado algunas primeras opiniones de políticos, funcionarios que asumen posición frente a lo que está ocurriendo y a lo que se supone es el significado de la crisis de gobernabilidad que tiene nuestro departamento. Antes de continuar, le damos el saludo a Diego Rosero. Diego Rosero es periodista del periódico Extra. Él es el jefe de redacción política de este periódico, muy importante periódico local y regional. Y a él lo saludamos. Buenas noches, Diego, gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. Vamos a ver. Y le pedimos que nos dé una primera impresión de entrada sobre la crisis de gobernabilidad que hoy está viviendo el Valle del Cauca. Mire, aquí hay, para mí hay una situación, de hecho, había mire, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En esto, cuando uno ejerce un periodismo, uno no mira las cosas sesgado a un movimiento, la mira es en torno a la realidad. Los hechos de Juan Carlos Abadía van a marcar al que llegue, y se vio desde el mismo comienzo de la misma campaña que si era Loango o era el que fuera, lo iban a marcar. Fue Héctor Fabio. Mire, yo siempre dije que el error de Héctor Fabio no fue haber marcado su principio de presentarse independientemente, todo el mundo lo puede respaldar. El caso de Guerrero, que fue respaldado por todos los grupos. Entonces, ya ahí empezó una circunstancia de observación de cualquiera que fuera amigo de los Juan Carlos, lo iban a mirar. Y eso fue la circunstancia que en las crónicas que estaba haciendo el seguimiento político a este hecho de resonancia nacional. Es eso. El mismo momento, mire, ¿cómo es que faltando un mes para las elecciones no salen el señor Lourido a hacer la denuncia de las cámaras bariátricas? Y un mes antes había sido lo del detrimento. ¿Con qué objetivo? Crearle una opinión adversa al candidato de la oposición. Lo está logrando. Mire que los objetivos se lograron. ¿A qué precio? Bueno, pero yo de pronto, viendo las imágenes de ayuda y la postura de Diego, a mí me parece que en gran medida no podemos responsabilizar de la salida de Juan Carlos Abadía y de Héctor Fabio Useche al gobierno como tal, como si se generara una persecución al gobierno nacional, contra unas personas. Miren, el tema de Juan Carlos Abadía tiene una explicación. ¿Qué razón tenía Juan Carlos Abadía para convocar en un sitio cerrado o no a unas personas que son los alcaldes del departamento para presentar a un candidato político cuando él de sí, la Constitución le prohíbe eso? Dos, es que el tema del Urido con Héctor Fabio, independiente, Diego, del afecto que siento yo por Héctor Fabio, porque tuve la oportunidad como diputado y como miembro del gabinete de conocerlo, es una excelente persona. Para mí podría ser un buen gobernante porque es técnico y es una persona dedicada mezclando la política a la tecnicidad del gobierno. Pero aquí yo tengo que decir, lamentablemente, el proceso de Héctor Fabio Useche comienza no con las bariátricas, comienza efectivamente es con la denuncia que se hace, recién entra el gobernador Lourido, del contrato de distribución de los licores del Valle del Cauca. Lejos estábamos nosotros de entender que Héctor Fabio Useche fuera a estar comprometido en un proceso de esto, porque la denuncia inicial se presenta es precisamente contra la facultad que el gobernador, e inclusive nos vinculaban a nosotros como diputados por otorgar unas facultades a un gobernador que lastimosamente al ejecutarlas
pues crearon una situación difícil que hoy yo no comparto la actitud de las personas entrevistadas de decir es que nos están persiguiendo, es que porque somos negros nos están tratando feo. No, es que hay de hecho un elemento. La Contraloría General de la República logra demostrarle a los encartados y a sus defensas que efectivamente el departamento sufre un detrimento patrimonial, y lo que la Contraloría le dice a Héctor Fabio Useche es: señor gobernador, usted como miembro de la Junta Directiva dejó una constancia que no compartía el procedimiento que se venía llevando de entregar muchas botellas de aguardiente para festejar, para patrocinar el aguardiente, que entre otras le digo, el procedimiento es bueno, las exageraciones son las que son malas, y en este caso lamentablemente el proceso que aprobamos nosotros de colocarle una estampilla o una etiqueta al aguardiente para prohibir su venta y solo dejarlo para degustación y para patrocinio, o mejor para fomento de las fiestas en los municipios, termina convirtiéndose en otra cosa. Y eso es lo que la Contraloría finalmente castiga. Hay algo que yo le quiero agregar a eso, Diego y compañeros, Roberto, y es el tema de la papaya. O sea, es que el 11º es no dar papaya y el otro dice papaya puesta, papaya partida, ¿cierto? No, si la tengo servida me la como. Entonces ellos dieron papaya y no se puede, y el tema, ese refrancito de la esposa de César no solo tiene que serlo sino parecerlo. Entonces pareciera que el grupo de Juan Carlos Abadía, de Juan Carlos Martínez Sinisterra están como tan convencidos de su poder que se creyeron que justamente poder hacer las cosas y pasar impunemente. Yo no creo que lo de Héctor Fabio Useche pelechara por sí mismo, porque es que nunca se desligó de sus amigos cercanos. Hay cosas que han sucedido que son off the records, pero que uno las va conociendo, como una reunión con los diputados, ¿no?, que convocó Héctor Fabio Useche, y allá les llegó, porque lo que se dice es que no lo dejan, no le dieron libertad. Todo el tiempo la gente cercana a Juan Carlos Abadía o a Juan Carlos Martínez está acosando al gobernador de puesto, y esa reunión de diputados llegó Juan Carlos Abadía a preguntar, a reclamar por qué se estaba reuniendo sin su autorización. Cosas como esa, antes de que se posicionara como gobernador, ¿no? Y estuvo en la asamblea ayudando a mover el presupuesto. Son cosas que o sea, también dice un proverbio chino que si no quieres que se enteren, no lo hagas, ¿sí? Entonces, si yo no quiero que la gente se entere de que estoy todavía manejando el poder, ¿cierto?, tras otra persona, pues no hago esas cosas tan evidentes. Aparecerse en una reunión con diputados, cualquiera de los diputados lo cuenta, y eso pasó. Y eso cualquier diputado lo contó. A ver si vamos con el propósito de que el televidente pueda ir entendiendo la magnitud del problema. Lo que dice Norberto, lo que explican ustedes dos, Diego y Carmen Alicia, pareciera que nos muestra dos planos del problema. Uno, como usted muy bien lo dice, es que hay hechos fácticos, hay hechos objetivos que se han presentado y que son el origen del problema jurídico, o mejor fiscal, que hoy tienen encartados a los exgobernadores. Y que tuvieron debido proceso. Correcto. Bueno, eso es uno. Y claro, si la Contraloría llega a una conclusión, gusten o no les guste, pues esa es la conclusión. Pero el otro plano del problema es cómo se resuelve la circunstancia de gobernabilidad por parte del gobierno central, que es el otro fenómeno. Cuando destituyeron a Abadía, el gobierno central se negó a hacer las elecciones atípicas. Rapó el poder, diría yo. Se lo rapó. Correcto, o sea que asumió una posición de violatoria de la ley a todas luces. Práctica, y hoy el gobierno central podría volver a hacer lo mismo. De hecho, ya por lo menos no sabemos si la suspensión es temporal o es absoluta. Pero con lo que nos comentaba Norberto, en el sentido del fallo del Consejo de Estado sobre la designación de Lourido, creo que es un campanazo de alerta respecto de esta designación. Correcto. Yo le quisiera agregar, mire, en el análisis que sale mañana, viendo todo el compendio, yo saco una conclusión. En esta vez el gobierno no quiso que le cayera toda el agua sucia, para que no vayan a decir los ricos que ahí le mando. Mire, se decía en la calle
que iba a ser Kiko Lloreda, el gobernador encargado del departamento. Federico Rengifo, había todo, hasta el mismo iban a resucitar el muerto de Carlos Holmes, lo iban a traer nuevamente a ser político. Pero no podía porque no es funcionario. Entonces, allí dentro de esas circunstancias, mire que el gobierno en esta vez jugó a una carta, listo, señores, Aurelio no es caucano, es caucano, no es vallecaucano, y aunque viva aquí en Cali, porque él vive en Cali, él no se mete en los asuntos políticos de la región. Entonces, ¿a quién le van? Y mire la actitud de hoy. La actitud de hoy fue, había senadores, representantes en esa reunión que él convocó, y solamente funcionarios de la administración que estén nombrados entran a estas sesiones. ¿Qué dice? Un consejo de gobierno. Iragorri. Sí. Consejo de Entonces, gobierno. mire, y dejó a los funcionarios de estos, los dejó allí. Voy a gobernar con ustedes a la espera de qué pasa. Entonces, el consejero presidencial en asuntos políticos no podría equivocarse. Y entonces, yo creo que en este momentico, el mío como movimiento que avaló a Héctor Fabio debe estar tranquilo porque le están dando la oportunidad a Héctor Fabio que se defienda por un lado. Hay circunstancias que hay que investigar. Mire, viene el fallo de la Procuraduría, que es el que dice que tumba definitivamente a Héctor Fabio, que como está haciendo el Alejandro Ordóñez su campaña, lo destituye. Ya lo tiene en la mira. Pero ahí le hago un paréntesis, hay otra versión, ¿no? Y es que como procurador está en campaña, necesita los votos de todos los partidos. Entonces que pudiera ser que se le hubieran exonerado también. Incluidos los 23 que tiene el PIB. Incluidos los del PIB, claro. Pero yo le veo más la salida, porque es que hay circunstancias ya, mire, ¿cómo desconocer una decisión de la Contralora cuando está diciendo esto ocurrió así? Hubo una investigación interna del ente de control. Norberto, a muchos de los políticos se le olvidó que los políticos están haciendo reformas que muchas veces la gente no lee, incluso los mismos políticos. Entonces cuando llegan y salen y las aplican, ¿y esto qué? Entonces decían que la Contralora no tenía ese poder y le demostró el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca que sí podía hacerlo y le dijo, siga adelante. Sí, en la primera tutela que impetraron para Juan Carlos violar el debido proceso y quitar la competencia de la Contralora General de la República, se da exactamente eso como fallo de primera instancia en el tribunal, y es que sí era la competente y en verdad la ley 42 lo define. Pero fíjese que amén de todo eso que hemos venido comentando, a mí me parece que el gobierno en esta vez ha sido respetuoso y me parece que ha tomado la decisión en derecho. ¿Por qué? Hoy se está discutiendo por cuenta del gobierno nacional, preguntándole al Consejo de Estado que sacó ayer ese fallo, señores Consejo de Estado, el fallo que ha producido la Contraloría es aplicable en qué dirección y si lo tenemos que hacer efectivo bajo la condición de culpa grave o culpa leve. Si es culpa grave, se aplica la ley 190, que es la ley anticorrupción, que define que una persona que ha sido juzgada por problemas de responsabilidad fiscal adquiere una inhabilidad sobreviniente. Es decir, el proceso de la Contraloría inicia antes de la posesión del gobernador, mejor, de la elección del gobernador. Y como se genera el fallo después ya posesionado, la Contralora lo que dice es, se adquiere una inhabilidad sobreviniente que aún pagando, porque ese era el otro argumento que se tenía, aún pagando esa cantidad de dinero de los 41.000 millones de pesos, el gobernador no podrá ser gobernador porque automáticamente estaría en contrario a la ley 190. Lo que sí le favorece al gobernador es que si paga, no quedará inhabilitado a futuro, solo por el tiempo en el que está como gobernador. Pero si el procurador lo destituye. Esa es la otra etapa en que está, porque en el primer fallo en fallo de primera instancia, la señora Contralora traslada a la competencia que es la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía inclusive. La Fiscalía. Allí se van a generar dos procesos completamente distintos al proceso que ejecutó la Contralora, que es de resarcimiento del daño, es recuperar los dineros que supuestamente se han perdido. Entonces es fiscal. Es fiscal automáticamente, pero los otros dos procesos disciplinarios vienen automáticamente con una prueba ya fundada, y es el fallo de la Contraloría que lo tomará la Procuraduría y sencillamente procede para terminar diciendo
si se suspende y por cuánto tiempo al gobernador del Valle. Permítame, le pido a nuestro periodista Cristian Peñate que nos muestre la nota que preparó para ayudarnos a seguir trabajando el tema de la crisis de gobernabilidad que tiene el departamento del Valle del Cauca con la suspensión del gobernador Héctor Fabio Useche y con el acto de contrición, el acto de crucifixión y ojalá el acto de resurrección que esperamos que ocurra en esta Semana Santa que comenzamos mañana. Esta semana estalló la crisis en la gobernación del Valle del Cauca. El fallo de la Contraloría General de la República de suspender al gobernador Héctor Fabio Useche por aparecer en los contratos de la industria licorera del Valle ha creado una zozobra administrativa departamental que en los pasillos del edificio de la gobernación solo se ven correrías. ¿Qué están haciendo los miembros del gabinete administrativo del departamento del Valle del Cauca? ¿Qué está haciendo el doctor Héctor Fabio Useche y qué opinan al respecto? Yo lo que sí quiero dejarle claro a la opinión pública es que el doctor Héctor Fabio Useche es un tipo bueno que lamentablemente se ha visto envuelto en estos temas que hay veces se tornan más políticos que jurídicos. Obviamente nosotros somos respetuosos de la ley y esperemos que los abogados utilicen todos los recursos para que el doctor Héctor Fabio Useche pueda demostrar obviamente con lujos de detalles, como lo ha venido diciendo, que es un tipo que no se le ha cogido un solo peso al Valle del Cauca y que obviamente quiere hacer las cosas bien por este departamento. Él no tiene, como él lo ha dicho, nunca ha visto cifra semejante por haber asistido a una junta donde supuestamente se genera un detrimento patrimonial, se le acusa, pero yo, como Diego Luis Hurtado, confío plenamente en el doctor Héctor Fabio Useche y le quiero decir también a esos más de 450,000 seguidores que estén tranquilos. Seguimos trabajando, hoy estamos aquí, por ejemplo, en esta cumbre departamental de derechos humanos y así nos mantenemos visitando la zona. Ahora estamos muy pendientes del tema de la invernal, del tema de seguridad, del tema del plan de desarrollo, que es un plan de desarrollo con inclusión social, o sea que la gobernación no se ha parado ni un solo día, seguimos trabajando. Todo este escándalo de la gobernación del Valle del Cauca, que el gobernador que si sale, que si lo suspenden, quién lo reemplaza, que si hay una terna y otras cosas que han dejado en un interrogante grande a todos los vallecaucanos. ¿Quién pierde aquí? ¿Qué pasará con el Valle del Cauca? Los que salen perdiendo en estos procesos son el Valle, es decir, sus alcaldes, toda la comunidad en general, porque mira, esto nos hace daño a todos a nivel internacional, a nivel nacional, perdemos recursos, perdemos posibilidades, perdemos credibilidad, y yo creo que el Valle es un momento que cada uno le ponga la mano en el corazón y empecemos a gobernar haciendo las cosas bien, pero unidos, o sea, podemos construir partiendo de la diferencia, pero hay veces nos estamos enfrentando en temas muy complejos de pobres, ricos, de intereses burocráticos, de intereses políticos y estamos como en un departamento bobo, es decir, como la patria boba. De verdad que es muy preocupante con la situación que tenemos en este momento en nuestro departamento, porque como es de conocimiento de todo el público en general, ya estamos esperando que el gobierno diga quién va a ser el reemplazo en el caso de la suspensión del doctor Héctor Fabio Useche. Es preocupante porque en este momento quedamos sin gobernabilidad en el Valle, ya que la persona que venga viene como encargado, mientras sí van a haber nuevas elecciones. Mientras esto ocurre, todos los proyectos que tenían los alcaldes en sus diferentes municipios, nosotros los 21 diputados, los proyectos que también teníamos para nuestra región, pues se van a ver también ahí como cortados. Esto al Valle del Cauca lo pone en una situación muy complicada, donde nosotros en el pasado estábamos en una categoría especial y éramos pioneros en Colombia con otros departamentos, hemos caído, digámoslo de esa forma, a categoría 1 y con esto ya es preocupante que no vayamos para categoría 2. En el primer Consejo de Política Social que se hizo en la gobernación del Valle del Cauca, donde estuvo Héctor Fabio Useche, con todos los miembros de su gabinete, todo se centró en fortalecer los esquemas para la familia vallecaucana, trabajo social, infraestructura, en la base de la familia y apuntarle a la inversión de ese núcleo. ¿Qué pasará con los 3 meses de trabajo que se hicieron? ¿Cuál será el futuro inmediato del Valle del Cauca? ¿Hacia dónde vamos? Como alcalde estamos muy preocupados porque pues con el mandatario actual ya veníamos adelantando una serie de procesos
y teníamos muy buena aceptación, y con el gobernador teníamos pues muchos entendimientos. Ahora pues estamos como en un limbo jurídico donde no sabemos nosotros qué va a pasar con los proyectos que teníamos con él. Entonces vemos pues con preocupación que es algo lamentable pues para nosotros como municipios y para el departamento del Valle del Cauca, por supuesto. El norte del Valle se ve totalmente lesionado, diríamos así, porque de la mano con el gobernador veníamos jalonando una cantidad de proyectos que nos permitiría darle desarrollo a nuestros municipios. El caso específico de La Victoria, estábamos ya o tenemos ya planteado dentro del plan de desarrollo del departamento y municipios, tanto de La Unión como de La Victoria, la recuperación de la vía La Victoria-La Unión. Pues allí se generó una carta y enviando pues un comunicado al señor presidente de la República de la situación que está atravesando el departamento del Valle en este momento, como quiera que ya es la segunda vez que el departamento se ve abocado pues a unas próximas elecciones, que de pronto se nos respete a nuestro gobernador. Es la hora para que los que ejercieron el derecho de votar el pasado 30 de octubre exijan al gobierno nacional un gobernador que dure los 4 años en el Palacio Departamental y no gobernadores encargados por meses que no dejan florecer el desarrollo del Valle y con deseos de fortalecerse a nivel nacional. Bien, todo indica que el gobernador Héctor Fabio Useche como persona y también como gobernante gozaba de mucho aprecio entre los funcionarios, la clase política, que hoy, y como lo han podido mostrar Cristian en la nota que nos acaba de señalar, reivindican, digámoslo, su calidad personal, pero estamos ante un hecho político, un hecho de gobernabilidad en el departamento. Yo quiero pedirles a ustedes, señores periodistas, y a usted, señor dirigente empresarial, que nos ayuden a hacerle pedagogía a nuestros televidentes. Héctor Fabio Useche siempre dijo, es que yo estaba en la Junta Directiva de la Industria de Licores del Valle, pero yo no participé de la reunión en la que se tomó la decisión de entregar la degustación que generó todo este problema de detrimento patrimonial. Punto 1. Si no asistió, entonces ¿por qué terminó sancionado? ¿O qué fue lo que pasó? Ahí es necesario que ustedes nos ayuden a explicarle esto a nuestros televidentes. En segundo lugar, lo decías tú, en algunas reuniones la presencia, no la sombra, sino la presencia de Juan Carlos Abadía parecía que estaba de manera desafiante, como diciendo, yo soy el dueño de la gobernación y él es mi gobernador. Esto pudo haber acabado de acelerar el proceso definitorio de la Contraloría. Mejor dicho, si no hubiera estado Abadía haciendo tal alarde de poder, ¿podría haber ocurrido un escenario contrario? Mire, a mí me parece que acá, para parodiar con lo que ustedes estaban diciendo en este momento, es algo similar a lo que pasó cuando Pablo Escobar se atrevió a desafiar el Estado, matando a Lara Bonilla. La reacción del Estado es inmediata. Le sacó la piedra de Belisario Betancur y decretó lo que había que decretar. Acá yo considero que, hombre, esa rueda de prensa me parece que fue desafiar el estamento. La del lunes pasado. La del lunes pasado. Lo que han venido diciendo algunos parlamentarios o algunos representantes y senadores del PIM de asediar y casi que incendiar los ánimos para tomarse la gobernación. Aparte de eso, a mí me parece, con respecto a la postura de si Héctor Fabio Useche en la Junta no participó y es sancionado, la ley 190 y la misma Constitución establecen que así uno delegue como servidor público el ordenamiento del gasto, eso no lo exime de la responsabilidad que se tiene sobre la delegación que se da. En este caso, el gobernador Useche pues estaba en la Junta Directiva. Lo que la Contraloría se ha preguntado es, ¿dónde está la actitud suya? ¿Dónde está su postura? Negándose a que lo que estaba pasando allí no era sano para el departamento. Las rentas para la salud del Valle. Correcto. Que era su responsabilidad mayor. Como no se dio, entonces automáticamente es encartado casi por decir, y por eso se da la tipicidad de la culpa grave.
porque se está violando la norma y no se defiende lo que supuestamente era la labor de él como secretario de salud, las rentas de la salud del departamento. Y con relación justamente a la rueda de prensa del lunes pasado, ahí también se evidencia cómo no hay un asesor o una persona encargada de cada cosa, ¿sí? El que piensa, el que proyecta, el que diga, bueno, esto lo vamos a hacer así, porque como hay tanta gente y con tantos pensamientos y que se cree con tanto poder, todo el mundo decide. A mí me sorprende que este gobierno ni siquiera tuvo la autonomía o la autoridad para nombrar su jefe de prensa, ¿no? Eso ha estado en interinidad, porque algunas de las personas a las que habían designado no aceptaron, porque claro, también tenían miedo de que si dejaban el puesto que tenían mire, si alguien hubiese abandonado su puesto para lo que acaba de suceder, pero adicionalmente, por ejemplo, Alejandro Calderón, que fue una de las personas que estuvo en la campaña, algunos sectores querían que él fuera el jefe de prensa en la gobernación, pero otros no, de esa camarilla. Y finalmente la rueda de prensa, me supongo, también pasó así. O sea, ahora, ¿quién decidió que fuera gente, convocó a gente a la rueda de prensa que no debía ser con público? Eso yo no sé si lo sabía o no el gobernador. Pero finalmente sí uno siente que hay un gobernador muy descompuesto. Carmen Alicia, pero a veces yo le meto un poquito de cebo a este candil. ¿Y por qué los periodistas que asistieron a la rueda de prensa cuando llegaron y vieron que habían barras, aceptaron la rueda de prensa? Yo le respondo por mí, no sé los demás. La verdad nunca pensé que fuese un problema. Es decir, nunca me imaginé que el hecho de que hubiese un público allí iba a implicar que no se podía preguntar, o que las preguntas iban a ser objeto de abucheos o de problemas. Si es una rueda de prensa normal, uno de la argumentación se defiende su pregunta, contraataca, lo que sea, en medio de la altura del argumento. Allí fue muy difícil y para mí la lección grande es que jamás me volveré a quedar en una rueda de prensa donde haya público, porque claro, esta es una lección, es un precedente. Yo sí quiero decirle, cuando yo llegué, mire, yo fui testigo, cuando yo llego, empiezan a llegar gente que no, yo dije, ¿y los periodistas dónde nos vamos a hacer con tanta gente? Uno, mire, hay una circunstancia y unos cambios políticos que se están dando al interior de las campañas, y es, usted llega, Homero es uno que donde uno llega encuentra un poco de gente, es una manifestación política en la rueda de prensa, y eran las cosas que yo más le decía a Homero, mire, si yo vengo a una rueda de prensa es a preguntarle a usted, yo no necesito el comité de aplausos para mi pregunta ni nada, o que me abuchee. El comité de rechifla. Entonces, incluso cuando Carmen Alicia yo ya la vi, yo regresé porque yo dije, yo de aquí me salgo. Yo me salí, yo le dije a esta niña Kitian, eso no es posible, que sigamos en la misma como estaba, porque con Héctor también era la misma cosa en campaña. Llegaba uno y era una manifestación política en medio de una rueda de prensa. Eso no es conveniente para uno, porque uno o se sesga a la campaña, entonces termina como comprado, señalado como comprado por parte de la gente, porque uno le da miedo. Mire, cuando yo empecé a ver ese poco de gente y cuando se le fue esa señora negrita, se le fue encima a Carmen Alicia, yo dije, aquí esto se acabó. Y entonces ya todo el mundo estaba con una furia y todos fuimos saliendo. Yo fui el primero. Quería agregarte algo a lo que estaba, mire, una vaina pedagógica. Yo tramito ante la Cámara de Comercio juntas directivas. Hago asociaciones a partir del artículo 130, del artículo 38 de la Constitución. Uno, cuando va a una junta directiva, es responsable de lo que pase o no pase en esa junta. Usted lo sabe. Claro. Mire, eso no puede salir el argumento. A mí me daba risa con el argumento de Héctor Fabio cuando él dice, es que yo no fui a esa junta de sector. Él es miembro de junta. Yo diría que no ir es otro problema, porque tiene la obligación de asistir a la Ahora, ¿dónde está? Esa es la otra. ¿Dónde está la excusa por la que yo no asisto? Esa lo había salvado de pronto. Siempre siento una excusa porque esto y esto y esto, esas decisiones que no van a tomar, yo no estoy conforme. A ver, eso lo había salvado. Yo le pido a ustedes, panelistas, que vayan pensando para el siguiente set del programa, si el problema del Valle del Cauca
es que hay una especie de luchas de poderes entre el establecimiento tradicional, la oligarquía vallecaucana, la dirigencia empresarial, que se ha alineado definitivamente por la dirigencia tradicional, y esta emergencia de poderes nuevos que hoy están siendo de alguna manera boicoteados en su afán de llegar al poder. Eso quiero que lo vayan pensando, pero tomen agüita, que vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Los héroes en Colombia sí existen. Saludamos al glorioso ejército colombiano en su bicentenario y les damos gracias de todo corazón a nuestros soldados de tierra, mar y aire por el valeroso y exitoso rescate de nuestros hermanos secuestrados. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Corporación Cívica Daniel Vilar, SECAN. Formamos y producimos por Colombia. Informativo Nuestra Gente. Un programa de opinión, invitados, noticias de actualidad, temas de interés social, un espacio para su opinión. Todos los sábados de 7 a 8:30 de la noche. Informativo Nuestra Gente. Disfruta del mejor programa de opinión local, solo aquí en el canal de Nuestra Gente. Informativo Nuestra Gente, solo aquí en el canal de Nuestra Gente. Publipantallas, imagen, innovación y tecnología. ¡Pare! ¡Vamos! Por aquí lo oigo. Estamos cerca. Está muy frío. Mientras siga llorando se salva. Ese pelado ya se salvó. Todos los años la Policía Nacional rescata a muchos niños recién nacidos que han sido abandonados a su suerte. Eso es amor por la seguridad ciudadana. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Muy bien, les hacía la pregunta antes del corte de comerciales. ¿Es que está pasando que hay una lucha de poderes tradicionales y emergentes en el Valle del Cauca? Esto visto desde los medios, visto desde los periodistas. Ustedes que son periodistas, los medios están jugando un papel de atizar en una o en otra dirección esa lucha de poderes, y los periodistas al interior de los medios, ¿qué papel estamos jugando? A ver, ¿quién se quiere mojar? Bueno, la posición que yo tengo es que efectivamente hay una pugna de poder. Casi todo el mundo está pensando en su trinchera, en su pedacito de tierra, en su negocio. Alguna vez le escuché a alguien hacer la diferencia entre negocio y empresa, ¿no? Porque es que en el negocio generalmente, o el negociado, hay alguien que gana más que otro, y generalmente el otro es el Estado, es la sociedad. Y del otro lado debemos estar los periodistas, que infortunadamente muchos estamos tomando partido, porque no debiera ser, porque yo creo que la esencia del periodismo es abrazar el lado débil de la cuerda, no irnos del lado de los poderosos, ni del Estado, ni de la oficialidad, sino de los sectores vulnerables, los que necesitan que les pavimenten las vías, los que necesitan el trabajo. El otro día con Diego estuvimos en una reunión que nos invitó el MIRA a celebrarnos el Día del Periodista. Hay periodistas que no van a las cenas. Yo digo que a mí una cena no me coopta, ni la publicidad me coopta. Los principios son unos,
y habrá quien por 800.000, por 1 millón o por 10 se venda, y habrá quien entienda que por esa plata es un tema de difusión, de publicidad, pero que no me están comprando la conciencia. Pero quienes permiten que entregan su conciencia por la invitación a la comida y lo demás, pues obviamente le están haciendo muchísimo daño a la sociedad. Y ese día hablábamos, por ejemplo, con Elmira, empezó a hablarse del tema del periodismo, que una ley para los periodistas, porque estamos muy desprotegidos, y efectivamente, y en eso yo veo una intención malsana del Estado de debilitar justamente este sector de la sociedad que es tan importante para que termine el periodista vendiéndose por un plato de lentejas. Pero ¿cómo hacer para que nosotros los ciudadanos, hablo desde los ciudadanos, creamos que el periodismo es independiente? Porque es que uno lo ve desde los sectores empresariales y todo eso. ¿Cómo es que si alguien no apoya, entonces no le dan garrote en un medio, y si lo apoya, sí le dan garrote? ¿Hasta dónde el ciudadano, el televidente, que nos digamos por los medios? Esa es una tarea de cada ciudadano, y en eso está el que consumo. Yo, por ejemplo, con todo el respeto que me merece RCN, yo no puedo ver RCN, porque me parece que es un canal que está dedicado a la noticia espectáculo, y la noticia espectáculo no contribuye a construir opinión pública, ¿no? Entonces, solamente el amarillismo, los accidentes, las violaciones, el origen de los problemas que tenemos como sociedad son otros. Entonces, usted como ciudadano, usted como consumidor de radio, prensa y televisión, tiene que ir aprendiendo a discernir qué es lo que le conviene consumir. Porque una cosita que le quiero finalmente decir con relación a esa cena. Les decía yo a la gente del Mira, no necesitamos una ley para los periodistas para que nos contraten con contrato como debe ser y demás. Es el trabajo colombiano, ¿sí? O sea, yo soy, antes que periodista, una trabajadora. Él es un trabajador. Y los dos, como el camarógrafo, como el editor, como el que trabaja en una industria, necesitan tener unas condiciones de trabajo dignas. Obviamente, el periodista... O sea, la función nuestra es tan importante que es como si tuviéramos un fusil, porque lo que estamos arrojando son ideas a la opinión pública, y puede que mi idea sea constructiva en positivo, como puede que sea... Correcto, eso es muy importante. Carmen Alicia, pero esa es la parte altruista del periodismo, la que tú planteas, pero yo te llevo históricamente 10, 12 años atrás, cuando Álvaro Uribe se apoderó de los medios, cuando... El periodismo, o mejor los medios de comunicación, se convirtieron en el cuarto poder que llegó a cambiarle la imagen a alguien, de convertirlo en la persona que supuestamente era el benefactor, cuando hoy estamos viendo que todas las investigaciones han llevado a que en Colombia Uribe sencillamente se aprovechó de ese medio que usted plantea para, desafortunadamente, no todos los medios estuvieron en poder de si hubiese sido así, Norberto, mentirosa. Si hubiese sido así, Uribe había sido reelegido por segunda vez. Claro que había sido. El problema es que tenemos que agradecerle a la Corte Constitucional que nos liberó de ese problema. Pero también hubo medios que estuvieron mostrándole a la gente, medios independientes. Ciudadanos veríamos a los periodistas y al medio débil, porque si un ejecutivo o un empresario se apodera de un medio para aprovechar la información es porque el medio es débil. Mire, yo escuchemos a Diego. A ver, Norberto, yo la tengo bien clara, y es la siguiente. Mire, le voy a dar un ejemplo de esto, cómo es que funciona. En 1985, usted se acuerda del famoso avión de Aerotal, ¿cierto? Cuando llegó y lo dejaron ahí, cuando el M-19 se montó, y cuando lo iban, le hizo una maniobra tal que el avión quedó allí. Se estuvo mucho tiempo, fue una difamación grande para los colombianos ver ese avión ahí. Mire, hay una cosa que no se me olvida. Cuando yo llego a contar la realidad de lo que vi, yo fui el primero de los periodistas que llegué. Y yo con Benítez nos metimos y escuchamos toda la conversación, torre, avión, y nos dimos cuenta de que todo lo que pasaba, el avión se lo iban a tomar esa noche los militares, pero cuando salió el señor presidente mundial de la Nestlé, mandó a retroceder a todo el mundo. Poder económico. Yo estoy escuchando eso y yo llego a armar la noticia veraz como la he vivido. ¿Y salió o no salió? Perdón, pero le terminó el cuento, le dijeron. Cuando yo llego, el señor, su director, don Raúl Echavarría, no quiero mencionar pero es un lector. Entonces él cogió la noticia objetiva y al tarro de la basura. Y me llamó, como me vio que la furia que yo experimenté, me dice: venga, ¿usted sabe dónde trabaja, señor Rosero? Me quedé mirándolo para el resto.
Usted trabaja en un medio de comunicación donde los dueños que tienen ingenio son muy amigos de los militares y ellos no van a aceptar que usted mañana salga con una noticia que les tira a ellos. Piense, señor Rosero, ¿qué es la noticia? Mire, una respuesta a Norberto. ¿Con quién se metió Uribe para manejar una imagen del 70% de que todos los colombianos hablaban de una favorabilidad 70-80% de Uribe con el pueblo? ¿A dónde? Ardila Lule. Mire la RCN y en Caracol también los medios grandes. Entonces el conflicto no es con el periodista, es con el medio, con los dueños del medio. Ahora mire, ¿cómo yo...? No, pero también con los periodistas, porque es que justamente... Algunos que se vuelven... Mire, yo le digo una cosa, ¿cómo uno va en contra del estamento cuando está el estamento es defendido por el que pone la plata? Bueno, pero entonces pongamos esto en contexto, todo este debate tan interesante de ustedes. El problema de la gobernación del Valle ha sido agravado por la posición de los medios y de los periodistas, es decir, los periodistas y los medios tenemos nuestra cuota de responsabilidad en esta crisis de gobernabilidad a la que ha llegado el Valle del Cauca. Yo le digo la respuesta concreta mía y tajante, sí. Y lo dicen ustedes, lo decimos los empresarios, lo decimos los ciudadanos. Todo el mundo lo dice. No construimos. No construimos. Porque los grandes medios están divididos tomando partido por uno o por otro sector, ¿sí? Pero no le estamos diciendo a la gente de la verdad. Yo digo algo y agrego más a esa postura de ustedes. Lamentablemente el mercantilismo de los medios hace que se pierda la objetividad. Los medios, veámoslos en los medios locales, las emisoras, todas están tratando de llegar al gobierno departamental o al gobierno municipal para obtener una pauta que les permita subsistir. Luego la objetividad termina. Y es verdad que cuando llegan al municipio o al departamento y obtienen la pauta, entonces baja el garrote. Por supuesto. Acuérdese, Carmen Alicia, una pregunta. Yo conocí excepción de eso, la W. Yo puedo hablar por mí misma y en eso agradezco muchísimo a Mauricio Guzmán porque me permite esa independencia. El año pasado, para ponerles un ejemplo claro y recordarlo, porque esto también también se habló de eso mucho en los medios, la comida que nos invitó el alcalde Jorge Iván Ospina. Nos había dado contratos de publicidad, yo recibí 4 meses de publicidad de ese gobierno. Y nos invitó a comer y en la comida nos hizo una exposición de lo que quería del siguiente semestre de la administración, hacia dónde iba. Y entonces, como tenemos una relación contractual con ustedes, nos dijo, nosotros, Luz Marina, que es un jefe de prensa, les hará llegar una editorial todos los días para que ustedes manejen. Fui la primera que levantó la mano y le dije que yo me sentía manoseada. Porque tengo absolutamente claro lo que es hace un momento. O sea, yo puedo tener el contrato del gobierno municipal, pero a mí no me diga qué tengo que decir ni cómo tengo que decirlo. Es decir, yo siempre he dicho has tenido la fortuna de que tienes un director editorial que te respeta. Me permite sentar esas posiciones. Mire, en el caso del Extra, mire, yo me siento también manejando el Extra, la parte política. Yo no tengo cortapisa, nadie me dice, mete esto, corta. Raúl Echavarría barriendo. No, ahí no tengo, porque de pronto nosotros hay un manejo. Mire, acuérdate, Norberto, del pueblo. Cuando el pueblo quedó cuando Luis Fernando Londoño se hizo a un lado y nosotros los periodistas eran los que manejábamos la noticia como era y publicaba. Y eso nos metimos en problemas judiciales que algunos lo llevaron a subir y bajar el Palacio de Justicia. Mire, cuando uno tiene la independencia y uno llega y se centra, a mí, si usted quiere publicitar en el medio, es porque el medio le sirve para llevarle un mensaje a la persona, no a mí. Que si yo soy el vehículo con el que usted va a contratar para que yo lleve la publicidad del medio, listo, chévere. Me va a ganar un 10%, pero eso no me compromete. Siempre he dicho que cuando yo pierda mi objetividad, entonces me vendo al mejor postor. Pues yo le quiero pedir a Gustavo que él, que es dirigente gremial, nos conteste. Los dirigentes gremiales y las empresas privadas deberían apoyar mucho los medios independientes con pauta publicitaria. ¿Y para qué se crearon los dos canales nacionales? ¿Quiénes los crearon? Los dos fuerzas económicas que tiene este país para cambiar de un bolsillo a otro. Y dejaron a los medios pequeños prácticamente expuestos a su propia y no entra un tercero. Perdónenme, pero yo aquí sí tengo que sacar la cara. La verdad es que los medios todos deberían ser financiados por el Estado.
Y el personal para que que haya trabaja dependencia. Pero digámoslo en honor a la verdad de lo que está pasando, por lo menos en el caso nuestro, Canal 2 de Global TV, yo tengo que reconocer al Grupo Multisectorial como nuestro gran aliado estratégico. Este programa, por ejemplo, es hecho en alianza con el gremio. No podríamos hacerlo de otra manera. Y él no le está diciendo que no entreviste a y no me tal o está que a condicionando cual. como periodista. Y no me dejaría condicionar tampoco. Y hay obviamente. otra cosa, cuando hablamos de todo el periodismo no hablamos de todos. Cuando hablamos de todos los gremios no hablamos de todos. Ahora, detrás de todo gobierno hay un poder político, de todos los gobiernos. Por eso gremios están saliendo y queremos renovar el tema de la clase empresarial, porque es que la desinformación que hay es total y ayuda a eso. Pero bueno, yo estoy preocupado, y los gremios, porque ¿qué va a pasar en el Valle del Cauca? Ya hay un gobernador encargado. ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar con eso? Hay intereses de los gremios, Se supone hay que son intereses 4 de meses, los ¿no? partidos. Para 55 días, entiendo ¿Para yo. convocar elecciones? Tiene esta Pero junio. primero no se nos tiene- puede pasar lo de la primero se gobernación tiene que pasada. resolver la situación que Si es enfocó temporal o es definitiva. el señor ministro del ¿Del Interior. Porque como consecuencia del fallo que salió ayer en el Consejo de Estado, pues ya hay un antecedente de tipo administrativo que lo tendrán que corregir. Y valdrá la necesidad, por cuenta del ministro, de decirle al Consejo de Estado, que finalmente es el que se va a pronunciar sobre la acción administrativa de la Contraloría General de la República, cuál es la contextura del fallo. Aquí hay falta grave o hay falta leve. ¿Es aplicable o no aplicable el fallo? Porque en esas condiciones tendríamos que decir, si el Consejo de Estado se pronuncia diciendo, aunque los conceptos del Consejo de Estado no son de obligatorio cumplimiento, eso lo establece el contencioso, pero al mismo tiempo sí le da claridad al gobierno para la aplicación, o mejor, darle aplicabilidad a la ley 190, que le define finalmente si se separa del cargo definitivamente y la misma Procuraduría entra a actuar en la misma dirección. Doctor Tascón, y a ustedes, colegas, para que nuestros televidentes les quede claro, si la suspensión es temporal o es definitiva, ¿quién la define? Si en el tránsito en el que ya hoy está suspendido Héctor Fabio Useche, el procurador destituye a Héctor Fabio Useche, ¿qué pasa? ¿O no lo puede hacer? Ayer nosotros consultamos con Víctor Hugo Vallejo, que yo considero es uno de los hombres que sabe este tema, pero uno siempre tiene una posición y uno a veces tiene su corazón puesto en alguna parte, eso también es respetable, no sé. Él dice que ya Héctor Fabio Useche no regresará al poder. Ya no regresa. Que ya no regresa. Yo pienso que quien decide finalmente será la Procuraduría General de la Nación. Y me imagino, porque también lo decía Víctor Hugo Vallejo, que es posible que el gobierno nacional diga que este nombramiento es mientras analiza las hojas de vida de los 3 candidatos de la terna presentada por el mío. Es que esa es una apreciación muy importante, porque el gobernador actualmente está encargado. Es más, Useche no ha dejado de ser gobernador, fíjese usted. Es que esa es la parte, Useche mire, no ha dejado de esa ser es la separado parte del cargo. de pronto para los televidentes, mire, hay un gobernador que le dieron un tiempito para que se defienda. Él tiene un proceso, aquí hay un fallo de una Contraloría, listo, defiéndase. Viene otro proceso que es el de la Procuraduría, que ahí es donde todo el mundo está diciendo, Héctor Fabio con el fallo de la Procuraduría, hasta ahí llega. Porque es que ya vimos circunstancias, ya hay unos antecedentes que envuelven al procurador con este tipo de casos. No es porque ande en campaña reeleccionista ni nada, sino que ya hay unos antecedentes y se ve que al final, con un fallo en contra de la Contraloría para Héctor, le queda más fácil. Déjenme, antes de que entremos a la parte final del programa, escuchar una nota periodística y ver una nota periodística de Voz Populi que nos prepararon nuestros reporteros para que sigamos y cerremos la conclusión. Hace pocos instantes, la Procuraduría General de la Nación ratificó la suspensión del doctor Héctor Fabio Useche y asignó como actual gobernador encargado al doctor Aurelio Iragorri. Le preguntamos a los vallecaucanos qué opinan de la actual situación que está atravesando el Valle del Cauca, y esto nos respondieron. ¿Qué opina usted de la actual situación que está atravesando el Valle? Pues le cuento que es muy doloroso para el Valle, para la comunidad, para el doctor Héctor Fabio Useche, porque pues
se ve a leguas que le están haciendo como una persecución al doctor porque no hay pruebas suficientes para poder que en el momento del país y la gente diga que lo tengan que destituir. Entonces creo que no hay facultad en este momento para eso. Bueno, yo pienso que están cometiendo un atropello. Yo invito a todos los congresistas vallecaucanos. ¿Dónde están esos congresistas que elegimos aquí en el Valle del Cauca? Simplemente se reúnen para hacer traumatetas en Bogotá. Tienen que unirse y hacer defender el respeto del Valle del Cauca. A todos estos vallecaucanos que votamos por Héctor Fabio Useche. Nosotros estamos consternados como vallecaucano, que me acogió a esta ciudad. Me da tristeza de ver en la manera como juega la clase política con la democracia de este país. Aquí no hay democracia, aquí lo que hay es una dictadura desde el presidente Santos hacia acá, porque aquí le están haciendo caso a muchos grupos políticos que son los que están allá manejando eso a dedo. Y aquí no respetan los 453.000 votos que sacó el doctor Useche. De verdad, yo invito al pueblo a que hasta cuándo vamos a seguir aguantando nosotros una situación de oprobio y de castigo para el Valle del Cauca. Yo convoco a todos los vallecaucanos que nos hagamos respetar y que empecemos a protestar, pero no protestas como las que siempre se han realizado acá, de que marchas, de que esto, cuando eso no pasa nada. Que llegue la gente aquí a la gobernación y que miren a ver a las vías de hecho qué vamos a hacer, porque esto no puede continuar. Le pido al señor presidente de la República que tenga en cuenta que los que elegimos al gobernador fue los de aquí del Vallecaucanos, que no es de Bogotá, que no nos impongan leyes de allá porque ya estamos cansados de eso. Estamos viviendo aquí en Colombia un mandato de régimen y eso no puede ser si se dice que aquí vivimos en Colombia libre expresión. Pues yo no estoy de acuerdo con eso porque es mucho lo que nosotros esperamos de este gobernador. Él quedó gobernador por nosotros, por el pueblo. Y entonces los senadores que han hecho cosas y muchos corruptos, porque a ellos sí no si hubiera quedado Laurido no habían dicho nada. Las cosas hay que decirlas como son. Es una persecución política de la cacique aquí en Cali de Villa Francisca Toro. Que él tenga sus problemas porque no le dejan gobernar. Ahora, hay una cosa que sí no entiendo. ¿Por qué si a él fue destituido? Inicialmente le hicieron dos destituciones. Una, a él le embargaron todos los bienes inmuebles. Segunda, a él le reventó lo de la licorería del Valle. Y esta información salió en el periódico El Tiempo en un pedacito así chiquitico y la gente no se dio cuenta. Es algo arbitrario que le están haciendo al departamento del Valle del Cauca y la ciudadanía vallecaucana tiene que moverse al respeto para reclamar esa situación política. Es una situación muy preocupante porque el doctor Héctor Fabio Useche se ganó la gobernación del Valle del Cauca, se la ganó trabajando honradamente, caminando todos los departamentos del Valle del Cauca. No, definitivamente el gobierno nacional se está burlando de nosotros los vallecaucanos. Esto no es problema solo del doctor Héctor Fabio Useche, sino de todos y cada uno de los vallecaucanos, porque es la segunda vez que el presidente le importa un poco, un comino, la Constitución y las leyes. Es decir, que los abogados en este país no sirven para nada, el derecho no sirve para nada, solo lo que diga el presidente y sus amigos. Que no tienen en cuenta a la gente del pueblo para nada. Se supone que cuando dan un aval es porque está apropiado y tiene el perfil. No sé por qué entonces eligen a la gente que vota si no lo van a tener de acuerdo, no lo van a tener de acuerdo o en cuenta para nada. Bien, ahí hay algunas opiniones de ciudadanos caleños y vallecaucanos que sienten aparentemente que al Valle del Cauca se le está dando un golpe de mano. La pregunta que le hacemos a nuestros panelistas es: ¿hasta dónde es cierto que es un golpe de mano? ¿O es un golpe inducido por los propios actores, en este caso el gobernador y sus aliados, y no necesariamente porque sea el apetito del gobierno central el que viene buscando a toda costa controlar el departamento del Valle del Cauca y sus recursos? Y en segundo lugar, les quiero pedir a ustedes, periodistas y empresario amigo, que le expliquemos a nuestros televidentes: Héctor Fabio Useche posiblemente no regresa a ejercer la gobernación del Valle. ¿Qué es lo que debemos esperar los vallecaucanos desde el punto de vista procesal para que hayan elecciones y no vaya a ocurrir, si es que pudiera ocurrir,
que nos vayan a dejar de gobernador encargado en gobernador encargado los 4 años prácticamente de esta legislatura? Pues ahí está el tema nuevamente de la ley. Yo les decía fuera de cámaras que yo la verdad me he vuelto algo desconfiada y descreída de las instituciones, y creo que eso le está pasando a la mayoría de los ciudadanos. Dejamos de creer en la justicia porque no sentimos que los fallos en cualquiera de las ramas, penal, en civil, siente uno que hay están permeados por 1000 razones, por corrupción. No son fallos en derecho. No son fallos en derecho. No se le está haciendo justicia a la gente. Y en ese orden de ideas, mucho de lo que decían los ciudadanos entrevistados es cierto, pero también es cierto que yo no creo que a él se esté desconociendo su elección. Sí, ganó por 453.000 votos. El problema que tenemos con usted, como con muchos otros gobernantes, es que los hemos elegido a pesar que desde la campaña se empezaba a hablar de que tenían algún lío jurídico que podía terminar inhabilitándolo para ejercer el cargo, y nosotros continuamos en esta maraña de cosas. Me preocupa que si hay elecciones con una terna con un gobernador de la terna del mío, de todas maneras el mío y el PIN están en el poder, Acuavalle está en manos de este grupo, la CBC está en manos de este grupo, los puestos en la gobernación están en manos de esos grupos, y sabemos lo que pasa cuando hay procesos eleccionarios en los que la administración tiene candidatos. Pero Carmen Elicia, si ese es el procedimiento, entonces ¿qué pasa? Entonces nos vamos en contra del derecho. Dura es la ley, pero es la ley. Dura es la ley, pero es la ley. Lo que es válido con allí lo que habría que llamar es a la inteligencia política y emocional del ciudadano, para que por fin revisemos con lupa las hojas de vida de quienes se postulen como candidatos a la gobernación. Pero ahí no es donde los medios juegan un papel importante. Mire, para la educación del ciudadano. Perdóname, Norberto, mira, yo estoy que me hablo. Mire, yo me he propuesto. Sí, fueron 450.000, 5.000 de diferencia en que la gente salió a votar. Independientemente de qué hechos o qué circunstancias económicas o no hubieran influido en la campaña. Hay una decisión y uno gana por un voto o por dos. Ganó el señor. Ahorita la ley dice que también es que si tiene usted problemas, Diego Rosero, presénteme la terna. Y tiene la ley 136, es clara en eso y le dice, mire, aplique esto. Entonces, apenas estamos comenzando un mandato. Listo, señor, presente la terna. Al fin y al cabo, yo lo que digo, hay que defender ese derecho, esos 450.000 personas, las que estaban hablando allí en el canal, las que entrevistaron, que dijeron nosotros votamos, hay que respetar. Sí, Diego, pero... yo no creo que en este momento, Norberto, que de acuerdo a unas circunstancias vaya a haber elecciones atípicas. Esas elecciones atípicas hay que respetar el hecho de que usted me avale, bien sea como partido conservador, como partido liberal, tiene que respetarse. Diego, yo respeto eso, pero muchas veces uno no puede quedarse pensando con el corazón. Dura es la ley, pero es la ley. El procedimiento que en este momento se tiene es que ese gobernador que está encargado debe ser reemplazado en el efecto que Héctor Fabio Useche finalmente le apliquen la 190 o le apliquen la destitución o la inhabilidad por cuenta de la Procuraduría. Cualquiera de esos elementos. De producirse ese hecho, lo que va a suceder automáticamente es que al movimiento o partido político o grupo de ciudadanos que inscribieron la candidatura de Héctor Fabio Useche se les debe pedir una terna para encargar mientras se adelanta el proceso. Gobernador mientras llega el proceso de elecciones. ¿Y eso cuánto demora? Voy allá. Eso sería dentro del respeto de la ley, pero la misma ley 617 define que cuando falten más de 18 meses para terminar el mandato del elegido, el gobierno deberá inmediatamente convocar a elecciones y no podrán ser más de 2 meses más 1 de preparación de las elecciones, es decir, en 3 meses estaríamos nosotros más o menos en elecciones de gobernador del Valle del Cauca, porque como están dadas las cosas, yo sí espero ansioso el concepto del Consejo de Estado, porque allí casi que van a catapultar el fallo de la Contralora General de la República, cuando le digan usted tenía la competencia
y cuando usted lo sanciona, automáticamente la ley 190 le genera una inhabilidad sobreviniente. Si tiene una inhabilidad sobreviniente, yo me atrevo a decir que no necesita de Procuraduría para sancionar. Ya se cae totalmente. Ya por sí solo. Pero sí lo que tenemos que hacer es que en 3 meses haya elecciones y quedemos con un gobernador y no nos prestemos a que se manipule todo ese tiempo. Un gobernador que nos dé garantías a todos, a los empresarios. Porque ya de por sí estamos en desventaja con otros departamentos. En estos últimos minutos del programa yo les quiero hacer algunas preguntitas así como Frachis. Yo quiero decir 2 cositas antes de que usted venga con las preguntas, dos muy rápidas. Una es que usted decía que si al gobernador no lo querían. Yo creo que es como si la suegra a uno no lo quiere, ¿sí? Le hace el feo, se sienta a la mesa con uno porque le toca. Pero de ñapa yo vengo y soy infiel, le soy infiel a su hijo, y entonces el hijo termina divorciándose de mí. Le di papaya a la suegra para que la suegra saliera de esta nuera que no quería. Creo que algo así le está pasando a Héctor Fabio Useche. No lo querían en el gobierno nacional, no lo quieren en muchos sectores, y dio papaya. Pero Alberto, yo quiero retomar la figura. La segunda cosita que quería decir con relación a la publicidad, mire lo que pasó con Coca-Cola, ¿no? En Estados Unidos prohibieron el colorante que se supone es cancerígeno. Sí, solo en Estados Unidos. En Colombia, no. Y en los demás países, no. ¿Y qué medio ha hablado de eso? Ningún gran medio, porque Coca-Cola es un gran anunciante. Claro. Vale mucha plata en los medios. Yo quiero retomar algo que tú estás planteando y me parece que es fundamental. Nosotros vamos a tener 3 meses para elegir un nuevo gobernador. Con todos los antecedentes que tenemos, con unos poderes enfrentados, el poder político y el poder económico enfrentados, porque lo que sucedió en el municipio de Cali es completamente distinto a lo que sucedió en la gobernación. Y recuerden, dicen, en el gobierno municipal hay unos grandes técnicos traídos de todas las universidades prestigiosas. En el gobierno departamental son un poco de políticos y de personas que han venido laborando en el ambiente político. Lo que vamos a tener aquí es que construir una mesa de 3 patas, en la que esté el sector político, en la que esté el sector empresarial y donde esté la academia. Sí, porque es que el tema de Guerrero no es tan bueno lleno de técnicos. Tampoco es tan bueno para la ciudad. Pero hicieron alianza política, no es todo. Pero mire que el gobierno de Guerrero tiene también muchos problemas. Pero porque articuló las 3 yo quisiera porque la política no la pueden divorciar totalmente. Pero a la ciudadanía, ¿qué percepción le está llegando del gobierno de Guerrero? Yo quisiera llegar. En otro elemento, un paréntesis. El otro elemento que también hay que tener en cuenta es que ojalá en este proceso político no vamos a tener la intervención de esos dineros oscuros, calientes, que son los que dañan. Yo quería traer a colación esto y se lo recordaba ahora a Gustavo. Mire, las mejores épocas del Valle fueron cuando intervenía el FDI. El FDI, estaban los empresarios, estaban esos políticos viejos que Balcázar, todos estaban allí. Y el Valle del Cauca era el primer departamento del país. De aquí salían todas las grandes ideas que iban y se convertían en factor piloto para todo el resto del país. Pero Diego, es que no es un pecado que esos políticos sean un articulador entre el empresario y el pueblo. Es que el senedrín político es importante. La política es la que importa en la gente y en la ciudad. Preguntas flashes y respuestas flashes. Homero Giraldo ha atizado la hoguera de la suspensión y destitución posible de Héctor Fabio Useche. Brevemente, no es un discurso, una respuesta. No sé. No sabes. Para mí no. No, Jorge Homero no tiene nada que ver con esto porque él atizó por otro lado, y era la revocatoria de la elección buscando ser el gobernador del Valle. Pero no, si hay terna del mío y del PIN del mío, perdón, para el reemplazo de Héctor Fabio Useche, ¿seguirá gobernando Juan Carlos Abadía y Juan Carlos Martínez detrás de esa terna? Sí. Es que ese es el peligro. No, absolutamente, claro que sí. Eso sí no tiene duda. Claro, un blanco es gallina lo pone. Igual, ahí sí no podemos cambiar. ¿Hay alternativa para que no se nombre el gobernador sustituto de esa terna? No, jurídicamente no la hay. Legalmente no es posible. No es posible. O sea que todos los caminos conducen a Roma. Pero era el encargado y las elecciones atípicas. Claro, es que es el encargado. El encargado. Alberto, es el encargado, sí. Pero también hay que tener en cuenta algo. Y es que se genera inmediatamente un proceso, y ahí es donde yo digo, ¿hasta dónde la clase política que nosotros llamamos respetable, la que tanto ha trinado en estos momentos, los empresarios,
los medios de comunicación vamos a asumir la responsabilidad para elegir un gobernador que le cree orden a esta cosa, que le dé confianza a los vallecaucanos, que no siga siendo la elección de los 50.000 pesos. Porque es que ya vimos en las pasadas elecciones de octubre, cuando se empiezan a formar esos respaldos, yo no quiero mencionar nombres ahora, pero que uno sabe que estos respaldos no tienen nada que ver con lo programático, ni con la región, ni con la ciudadanía, sino con los negocios, porque es que entre los políticos también hay mucho de eso. Mire, había una circunstancia que fue atizada. Muy breve, muy breve. Hay una circunstancia que fue atizada por las regalías. Eso despertó unas circunstancias. Todo el mundo quería ese pastel. Lleva la regalía Unión Europea. Si decimos que la oligarquía vallecaucana, los empresarios poderosos del Valle del Cauca están deseosos de las elecciones atípicas para seguir apoderados del Valle del Cauca, estaríamos manifestando un panorama relativamente cierto, o eso no es así. Me perdí. A mí ¿O no quiero responder? No, me distraje pensando en la hora. A mí me parece que eso es relativo. Uno no puede llegar tampoco a centrar o a focalizar. O sea, va a seguir habiendo discriminación. A ver, solo los que vengan ungidos de los sectores de poder son los que van a seguir gobernando. Pues pienso que de alguna manera sí, si nosotros no asumimos que somos los dueños de nuestro destino. La gente es apática para votar. Los niveles de abstención en las elecciones son demasiado altos. Entonces, pero sí Carmen Alicia tiene razón. Por más de que, y uno hablando del sector empresarial, por más de que los gremios y los grupos económicos sean fuertes, si el pueblo vota no va a haber poder, porque si el poder es en minoría. Y si los periodistas son independientes en informar, la democracia siempre va a ser. Amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Y en televisión esto es así. Informativo Semanal Nuestra Gente tiene el propósito de que usted, de la mano del análisis de personas expertas, en este caso de periodistas y un dirigente empresarial de la región, conozcan pedagógicamente la contextura de la noticia, del tema que traemos semana tras semana, para que usted se informe, para que usted piense y para que usted decida. Alberto, me permite una cosita, recordarle a la gente que a esta hora empieza la hora del planeta, que apague la mayor parte de los electrodomésticos, las luces, todo de lo que pueda prescindir, menos el televisor, obviamente, el Canal 2, que es en el Canal 2. O sea, apaguemos todo y con luces apagadas, la televisión la mantenemos prendida para que continuemos con esta programación. Buenas noches, amables televidentes.